Muy buenos días para todos, bienvenidos al repaso del capítulo 12 de Química sobre soluciones. En este repaso no solo vamos a retomar muchos de los aspectos que ya hemos trabajado en clase, sino que vamos a adicionar contenido, como por ejemplo vamos a hablar de tipos de soluto y solvente, el agua como solvente universal. Vamos a hablar sobre la formación de soluciones a nivel atómico y molecular. ¿Y cómo es eso posible de que lo semejante solo disuelve a lo semejante? Las soluciones están en todo nuestro entorno. La mayoría de los gases, líquidos y sólidos que vemos son mezclas de al menos una sustancia disuelta en otra. El aire que respiramos, por lo menos, es una solución de gases de oxígeno y nitrógeno, entre muchos otros. El gas dióxido de carbono disuelto en agua produce las bebidas carbonatadas, esas que nos refrescan tanto y nos gustan tanto, aunque son bien dañinas. Cuando hacemos soluciones de café o té en la mañana, usamos agua caliente para disolver las sustancias de los granos de café o de las hojas de té. Esto y muchas cosas más es lo que vamos a ver en este capítulo. Soy la teacher Melissa Jiménez y sean nuevamente bienvenidos. Vamos a trabajar ahora con la definición de soluciones. Las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Contienen un soluto que generalmente está en menor cantidad y uniformemente disperso en otra sustancia llamada solvente. Generalmente, esa sustancia va a estar en mayor cantidad. En la figura que tenemos a la derecha, vemos que en el vaso precipitado hay 400 mililitros de agua en estado líquido y vemos una considerable cantidad de sal en estado sólido. Me dice que el soluto es la sustancia presente en menor cantidad y que el solvente es la sustancia presente en mayor cantidad. Pero adicionalmente a eso, esa figura me está dando muchas otras informaciones. Por ejemplo, me está diciendo que como el soluto es sal, la solución va a llevar el nombre del soluto. En este caso va a ser una solución salada. Me está diciendo además qué tipo de solución por la naturaleza de los componentes se está presentando. Como la sal es sólida y el agua es líquido, me está diciendo que estamos en presencia de una solución sólido-líquido. No pudiéramos saber el tipo de solución por la concentración, porque no nos dan una cantidad específica de sal. Acuérdense que la concentración es la cantidad de soluto que está disuelto en la solución y eso es lo que nos dice si es diluida, si es concentrada, si es saturada o si es sobresaturada. Por lo que no es suficiente información para poder decirlo. Los componentes individuales en cualquier mezcla no están unidos unos con otros. La composición de dichos componentes pueden variar. Además, algunas de las propiedades físicas de los componentes individuales todavía son perceptibles. Por ejemplo, en el agua de mar, el sabor salado nos indica la presencia del cloruro de sodio disuelto. El sabor que asociamos con el café se debe a los componentes disueltos. Hay diferentes tipos de solución. En una solución homogénea, los componentes no se pueden distinguir unos de otros. Por ejemplo, el almíbar es una solución homogénea de azúcar y agua, y el azúcar no se distingue en el agua. Sin embargo, tenemos mezclas heterogéneas en donde nosotros sí podemos ver los componentes, porque podemos ver la arena en el fondo, los peces, las plantas y el agua. Eso es lo que me dice que, a pesar de que sea una mezcla, no necesariamente es una solución. Entonces podemos cerrar la premisa de que toda mezcla homogénea es una solución, pero una mezcla heterogénea no puede ser una solución. Vamos a pasar ahora a los solutos.
Los solutos no son visibles y no se pueden separar por filtración. La filtración es un método de separación de mezclas que se utilizan en el laboratorio con un papel de filtro. En el papel de filtro pueden quedar partículas mucho más grandes que los poros del filtro y de esa manera podemos separar una una mezcla que tenga un sólido de un líquido. Pero en el caso de la solución, como está perfectamente disuelta en el solvente, entonces no lo podemos separar con papel de filtro. La podemos separar por evaporación. La técnica de evaporación, recuerden que es cuando calentamos la solución, se evapora el líquido y nos queda solamente el sólido. Y se puede dar el color a la solución, o sea, el soluto puede dar el color a la solución. Vamos a explicar un ejemplo de eso. Tenemos en el lado de la izquierda una imagen en donde en el primer tubo puedo ver una considerable cantidad de agua y una cantidad de sulfato de cobre. El sulfato de cobre está en el fondo y es de color azul. En esa etapa estoy hablando de una mezcla heterogénea. Tengo que aplicarle movimiento, tengo que agitar o tengo que aplicar calor para que el soluto se pueda disolver en esa agua y efectivamente luego en el tubo de la derecha, en el tubo número 2, puedo ver la solución formada. Ahí yo sí puedo decir que estoy en presencia de una solución porque veo una sola fase, porque el soluto está bien disuelto, que no se puede observar y puedo ver que la solución toma el color del soluto. Una solución es una mezcla en que una sustancia llamada soluto se dispersa uniformemente en otra sustancia llamada solvente. Puesto que el soluto y el solvente no reaccionan uno con otro, se pueden mezclar en proporciones variables. Un poco de sal disuelta en agua sabe ligeramente salada, ¿verdad? Pero cuando agregamos más sal, el agua sabe más salada. El soluto, en este caso, que es sal, es la sustancia presente en la cantidad más pequeña, mientras que el solvente, que en este caso es agua, está presente en mayor cantidad, a pesar de que el sabor sea distinto dependiendo de la cantidad de sal que existe, como lo vimos en la figura. Los tipos de soluto y solvente. Los solutos y solventes en soluciones pueden ser sólidos, líquidos o gases. En la tabla que tenemos 12.1, que ustedes pueden disfrutarla también en su libro de texto, tenemos muchos ejemplos sobre soluciones, dependiendo de la naturaleza de los componentes. Era lo que hablamos al principio. Esos ejemplos de solución, podemos observar que el soluto puede estar sólido, líquido, gas y el solvente puede estar sólido, líquido, gas. Los solutos y solventes, como pueden ser en esos tres estados, la solución que forman van a tener el mismo estado físico que el solvente. Y eso es importante recordar. Cuando el azúcar, por ejemplo, se disuelve en un vaso con agua, se forma una solución azucarada porque el soluto es azúcar, pero está en estado líquido porque está disuelto en agua líquida. El azúcar es el soluto y el agua es el solvente. El agua carbonatada, por ejemplo, en los refrescos, se preparan al disolver dióxido de carbono en agua. El dióxido de carbono, que es el gas, que es el soluto, y el agua es el líquido, es el solvente. Entonces la solución que nos va a quedar va a ser una solución carbonatada porque el soluto es dióxido de carbono, pero va a estar en estado líquido porque el solvente es agua. Entonces ahí en ese cuadro podemos ver los ejemplos y entenderlos cuando yo me estoy en la vida diaria enfrentando a tipos de soluciones. Entonces saber efectivamente quién es el soluto y quién es el solvente por cómo se mide. Vamos entonces
hablar del agua como solvente. El agua es el solvente universal. El agua es una molécula polar y forma enlaces de hidrógeno entre las moléculas. El agua es una de las sustancias más comunes en la naturaleza. En la molécula de H2O, que es agua, como lo vemos en la figura, un átomo de oxígeno comparte electrones con dos átomos de hidrógeno. Puesto que el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, los enlaces oxígeno-hidrógeno son polares. En cada enlace polar, el átomo de oxígeno tiene una carga negativa parcial, o sea, parcialmente negativa. Y en el átomo de hidrógeno tiene una carga positiva parcial, es decir, parcialmente positiva. Puesto que la molécula de agua tiene una forma angular, se dice entonces que el agua es una sustancia polar. Entonces allí vemos en el diseño de la imagen las disposiciones de las cargas y adicionalmente la forma que tiene el agua y lo que me explica por qué el agua es una molécula polar. Seguimos avanzando y vamos a hablar ahora de la formación de las soluciones. Tenemos iones de sodio y cloro. En la superficie de un cristal de cloruro de sodio son atraídos por agua, que es una molécula polar. Una solución es hidratada porque las moléculas de agua rodean a cada ion. Vamos a ver en la imagen y voy a tratar de explicarlo porque acá entran en juego unos elementos adicionales. Ustedes van viendo la molécula mientras yo les voy a tratar de explicar. Los puentes de hidrógeno, que van a ser esos puntitos rojo y azul que ven en la figura, ocurren entre moléculas donde un hidrógeno parcialmente positivo se une a los átomos fuertemente electronegativos. Pueden ser oxígeno, puede ser nitrógeno o puede ser flúor. En el agua, los puentes de hidrógeno se forman mediante la atracción entre el átomo de oxígeno de una molécula de agua y un átomo de hidrógeno en otra molécula de agua. En el diagrama, los puentes de hidrógeno se muestran como puntos entre las moléculas de agua. Aunque los puentes de hidrógeno son mucho más débiles, porque se pueden romper, eso lo vimos el año pasado, que los enlaces covalentes o los enlaces iónicos, hay muchos de ellos uniendo moléculas de agua. Como resultado, el puente de hidrógeno juega un papel importante en las propiedades del agua. Y si nos vamos a los compuestos biológicos, súper importante los puentes de hidrógeno en las proteínas y en el ADN. Un compuesto iónico como el cloruro de sodio se mantiene unido mediante enlaces iónicos entre iones de sodio positivo e iones de cloro negativo. Se disuelven en agua porque esta es un solvente polar. Cuando los cristales de cloruro de sodio se colocan en agua, el proceso de disolución comienza cuando los iones en la superficie del cristal entran en contacto con las moléculas de agua. El átomo de oxígeno, que está cargado negativamente en un extremo de una molécula de agua, atrae los iones positivos del sodio. Los átomos de hidrógeno cargados positivamente en el otro extremo de la molécula de agua atraen a los iones negativos del cloruro. Las fuerzas atractivas de muchas moléculas de agua proporcionan la energía para romper los enlaces iónicos entre los iones de sodio y de cloro en el cristal de cloruro de sodio. Conforme las moléculas de agua empujan los iones en una solución, una nueva superficie del cristal de cloruro de sodio se expone al solvente. Eso es lo que llamamos el proceso de hidratación. Los iones de sodio y de cloro disueltos son rodeados por moléculas de agua.
lo que disminuye su atracción hacia otros iones y ayuda a mantenerlos en la solución, o como una solución. Entonces, más adelante vamos a ver los compuestos iónicos que tienen atracciones tan fuertes entre los iones que no se disuelven en el agua. Vamos a ver ahora sobre la atracción del soluto y del solvente. En esa atracción se producen fuerzas atractivas entre el soluto y las partículas de disolvente cuando el soluto y el disolvente son de polaridad similar. Es por eso que la expresión lo semejante disuelve a lo semejante describe las polaridades comunes de las partículas de soluto y solvente necesarias para una solución. Los gases, por ejemplo, forman fácilmente soluciones porque sus partículas se mueven tan rápidamente que están separados y las atracciones a otras partículas de gas no son importantes. Cuando los sólidos o líquidos forman soluciones, debe haber una atracción entre las partículas del soluto y las del solvente. Entonces se mezclarán las partículas del soluto y el solvente. Si no hay atracción entre un soluto y un solvente, sus partículas no se mezclan y no se forma la solución. ¿Por qué decimos que lo semejante disuelve a lo semejante? Fíjense en esta imagen que tenemos aquí. En el tubo A tenemos cloruro de metano y agua. En la figura B tenemos iodo, que es lo que está púrpura, y tenemos cloruro de metano. Y en el tubo C tenemos nitrato de níquel, que es lo que se ve verde, y agua. Entonces, en la opción A, el cloruro de metano es no polar y el agua es polar. Por eso es que las capas no se mezclan. En la figura B, el soluto es no polar, el yodo es soluble entonces en el solvente, que es no polar, de metano. Y en la C, el soluto iónico de nitrato de níquel, que es verde, es soluble en agua porque el solvente es polar. Una sal, como el cloruro de sodio, formará una solución con agua porque los iones de sodio y de cloro se atraen hacia las partes positivas y negativas de las moléculas individuales del agua. Podemos disolver metanol en agua porque las moléculas tienen un grupo polar OH que atrae moléculas de agua. Sin embargo, las moléculas no polares como el yodo, el aceite o la grasa no se disuelven bien en agua porque el agua es polar y ellos son no polares. Los solutos no polares requieren solventes no polares para formar una solución. La expresión entonces lo semejante disuelve a lo semejante es una forma de decir que las polaridades de un soluto y un solvente deben ser similares con la finalidad de formar una solución. Entonces aquí quedamos perfectamente ilustrados en la formación de soluciones polares y no polares. Vamos entonces ahora a hablar de soluciones con solutos iónicos. En el agua, un solvente polar, los enlaces de hidrógeno proporcionan fuertes atracciones solvente-solvente. Los átomos de oxígeno parcialmente negativos en las moléculas de agua atraen iones positivos de sodio. Los átomos de hidrógeno parcialmente positivos en otras moléculas de agua atraen iones de cloruro que son negativos. En los solutos iónicos de las soluciones,
Cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, la formación de la solución podemos escribirla como cloruro de sodio disociado como el ion de sodio y el ion cloruro. El cloruro de sodio es sólido y allí vemos entonces en presencia de agua la separación de los iones. Ahí vamos a ver en la figura los puentes de hidrógeno, la forma de la molécula de agua, todo lo que hace ver la polaridad o no de lo que se está formando. Las soluciones con solutos polares. Las moléculas polares como el metanol son solubles debido al grupo polar OH, que forman enlaces de hidrógenos con el solvente polar agua. En la imagen vemos el metanol, vemos el agua como solvente y vemos que se forman los puentes de hidrógeno y entonces podemos tener una solución de metanol, o sea, metanol soluto disuelto en agua que es solvente. Ahora vamos a ver las soluciones con solutos no polares. Los solutos que son no polares, como por ejemplo el yodo, el aceite, la grasa, no se disuelven en solventes polares de agua. Ellos no tienen fuerzas de atracción con solutos no polares, con las partículas de solutos no polares y con solventes polares. Las moléculas no polares se pueden formar entonces con solución de solventes no polares. Vamos entonces a repasar contenido. Vamos a identificar el soluto y el solvente en cada una de las soluciones propuestas. Tenemos en la primera opción 10 mililitros de ácido acético y 200 mililitros de agua. En la segunda tenemos 100 mililitros de agua y 5 gramos de azúcar. En la tercera tenemos 1 gramo de bromo y 50 mililitros de cloruro de metilo. Ahí nos tenemos que fijar o en el estado de la materia o nos tenemos que fijar en si es agua como solvente universal o en las cantidades propuestas para poder deducir. ¿Ya lo tienen? Vamos a verlo. En la opción A, el ácido acético es el soluto y el agua es el solvente. En la opción B, el azúcar es el soluto y el agua es el solvente. Y en la opción C, el bromo es el soluto y el cloruro de metilo es el solvente. Me dice que describa la formación de una solución acuosa de ioduro de potasio cuando el sólido se disuelve en agua. Las moléculas polares de agua arrastran los iones de potasio y de ioduro en la superficie del sólido, donde el proceso de hidratación rodea iones separados por moléculas de agua. ¿Se acuerdan lo que hablamos de hidratación? Entonces es un ejemplo muy similar al del cloruro de sodio. Lo único es que aquí ahora el ion positivo va a ser el potasio y el ion negativo va a ser el yodo. Pero pasa exactamente lo mismo, o sea que por eso es que se van a disolver. Acá me dice que tenemos un sólido de cloruro de litio que es añadido al agua y este se disuelve ¿por qué? La opción A, los iones de litio son atraídos por el oxígeno o el hidrógeno. Miren bien la electronegatividad, uno es eléctricamente negativo, otro positivo. ¿Qué va a pasar allí? Después me dicen que el ion de cloruro es atraído. ¿Será porque el oxígeno es electronegativo para el agua y el hidrógeno electropositivo para el agua? A ver, pensamos un poquito. ¿Ya lo tienen? Vamos a verlo. En la opción A, como el ion de litio es positivo, es atraído evidentemente por la electronegatividad del átomo de oxígeno en el agua. Y como el cloro es negativo, entonces es atraído por el átomo de hidrógeno
que es electropositivo en el agua. Los invito, muchachos, a que repasen esto en su libro. En el libro tienen bastantes ejemplos de esto. Háganlo para que entonces estén a tono con la información. En este repaso me dicen que de los siguientes solutos, escoja cuál es el que disuelve el agua. En agua tenemos el sulfato de sodio, tenemos una gasolina que es no polar, tenemos el yodo y tenemos el ácido clorhídrico. A ver cuál creen ustedes que disuelve en agua. A ver, entonces, el sulfato de sodio, por supuesto, que disuelve en agua porque es un soluto iónico. La gasolina no, porque es no polar. Acuérdense, los semejantes solo disuelve los semejantes. El yodo no lo disuelve porque también es no polar. Y tenemos el ácido clorhídrico, que es un soluto polar, y como el agua también es polar, entonces se va a disolver. Bueno, muchachos, espero que este repaso les haya sido de su provecho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cualquier consulta a teacheremelisa módulos 2020 @gmail.com. Que tengan excelente día.